Hola, ¿qué tal? Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con una temática de física que se denomina movimiento rectilíneo uniforme, conocido comúnmente como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Se refiere a un movimiento que se realiza en línea recta, un movimiento que se realiza en línea recta, por eso se denomina movimiento rectilíneo, y es uniforme porque el móvil, sea este una partícula, sea esta una persona, sea un objeto, sea un vehículo, vamos a utilizar estos términos para referirnos a un móvil en física. Entonces, el móvil se mueve a una velocidad constante. Significa que recorre distancias o recorre espacios en un tiempo determinado. Y comparándolo con otro tiempo del mismo valor, la distancia recorrida será la misma. Entonces, a esto es lo que denominamos el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde el móvil describe una línea recta moviéndose a velocidad constante. Eso es lo que denominamos movimiento rectilíneo uniforme porque describe una línea recta y se mueve a velocidad constante. Esa es una característica del movimiento rectilíneo uniforme, que la característica es que la velocidad se mantiene constante a lo largo de la trayectoria de este objeto, a lo largo de la trayectoria del móvil, que como dije, pues el móvil puede ser una persona que se moviliza a velocidad constante, puede ser un vehículo, puede ser una partícula, puede ser un objeto que se está moviendo en línea recta y con una velocidad constante. Vamos a ver aquí, en este caso, calcular la velocidad recorrida por un móvil que lleva una velocidad de 80 kilómetros sobre hora y recorre durante 2 horas. Perfecto. Entonces, antes de esto vamos a explicar las fórmulas con las cuales vamos a utilizar para trabajar con este tipo de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto. Entonces, lo que acabo de leer aquí son problemas relativos, son problemas enfocados al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, voy a explicar aquí que una partícula se mueve desde un punto A hacia un punto B, desde una ciudad A a una ciudad B, desde una ciudad que yo conozco a otra ciudad donde tengo que movilizarme desde un punto de salida a un punto de llegada, ¿cierto? Esto es desde un punto a un punto B. Tenemos una trayectoria. Voy a insertar aquí una flechita para indicar pues que vamos a hacer vamos a hacer un movimiento así. Nos vamos a mover desde un punto a un punto B. ¿Qué valores intervienen al momento de que yo estoy analizando, de que una partícula, de que un objeto se mueve desde aquí hasta acá? ¿Qué valores intervienen? Entonces, vamos a colocar aquí, ¿qué aspectos, qué medidas intervienen? Entonces, en este movimiento analizamos un poco, nos detenemos a analizar para ver qué aspectos intervienen. A ver, nos vamos a imagínese usted que un móvil parte de una ciudad a otra, de una ciudad a una ciudad B. Perfecto. ¿Qué utiliza? ¿Qué utiliza? ¿Qué aspectos intervienen en este problema? ¿Qué aspectos intervienen en este asunto, en este movimiento? Aquí interviene la distancia se va a recorrer, interviene la distancia recorrida, ¿cierto? Interviene aquí la distancia recorrida, perfecto. La distancia que hay desde el punto A al punto B. ¿Qué otras medidas intervienen? Interviene el tiempo que hay en movernos desde el punto A al punto B. Entonces escribo aquí el tiempo. ¿Qué otra cosa incide en este movimiento? A ver, estamos yendo desde un punto A un punto B, desde una ciudad a una ciudad B. Interviene la distancia que hay desde el punto A al punto B, la distancia que hay desde la ciudad A la ciudad B. Interviene el tiempo. ¿Cuánto tiempo utilizo para ir desde un punto a otro?
También ese tiempo puede ser más o puede ser menos, puede ser un tiempo grande, puede ser un tiempo pequeño. ¿Y de qué depende ese tiempo? ¿De qué depende de que yo vaya, me mueva desde un punto a otro con relación al tiempo, con relación a la distancia? ¿De qué depende de que yo llegue pronto o llegue como un poco de calma o un poco retardado? Depende de algo que se llama velocidad. La velocidad también interviene aquí, porque si yo voy a una mayor velocidad, el tiempo que haga será pues menor. Y si voy a una velocidad pequeña, el tiempo será más extenso, porque la distancia no va a cambiar. Entonces significa que estas dos variables que están aquí, estas dos variables, tiempo y velocidad, se relacionan de manera inversa, porque a mayor velocidad, menor será el tiempo que voy a utilizar desde un punto a otro. A mayor velocidad, el tiempo disminuye, mientras la velocidad sube, el tiempo baja. Entonces, se están relacionando de manera inversa o son inversamente proporcionales. Ahora bien, es muy común saber conocer en qué medida se expresa la velocidad. Perfecto. Antes de eso, voy a indicar que la distancia recorrida la vamos a utilizar en la fórmula, para referirme a la distancia. Voy a utilizar la letra E para referirme al espacio recorrido o distancia. Algunos suelen utilizar la letra D, yo acostumbro a utilizar la letra E para el espacio recorrido, para la distancia recorrida. Perfecto. El tiempo yo lo voy a designar con la letra T minúscula. Muy bien. Y la velocidad, ¿en qué se expresa la velocidad? Vamos a ver. Cuando decimos es que este carro va a tanto por tanto, ¿y cómo es que se expresa la velocidad? Ah, no, es que este carro iba demasiado acelerado, iba a 100 kilómetros por hora, es una velocidad. 100 kilómetros por hora o kilómetros sobre hora. Entonces, kilómetros sobre hora, voy a escribir aquí una fracción. Entonces, si yo digo que un móvil va a tantos kilómetros sobre hora, ¿sí? Que un móvil va a 100 kilómetros sobre hora, de esta manera, entonces, ¿qué medidas están interviniendo aquí en esta fracción o en esta medida 100 kilómetros por hora? Vendría a ser lo siguiente. Eh, Permítame colocar aquí una flechita para explicar esta parte. A ver, así para acá. Perfecto. Entonces, allí. Muy bien. Kilómetros sobre hora. Kilómetros es una medida de longitud. Kilómetro es una medida de longitud y hora es una medida de tiempo. Entonces aquí tenemos que el espacio es una medida de longitud y hora es una forma de medir el tiempo. Entonces, si la velocidad se expresa utilizando el espacio dividido para el tiempo que recorre, de aquí sale la primer fórmula. De esta sale aquí la primer fórmula. Entonces, la velocidad, antes de escribir, la velocidad en qué viene dada. La velocidad viene dado en el espacio que se recorre sobre el tiempo que se utiliza. La distancia viene dada en el espacio que se recorre por el tiempo que se utiliza para hacer ese recorrido. Entonces, con base a este criterio, voy a establecer la fórmula, indicando, de aquí nace la fórmula, indicando que la velocidad, entonces, la velocidad sería igual, la velocidad que le vamos a indicar con la letra V, la velocidad que la vamos a representar con la letra V. La velocidad sería igual ¿a qué? Al espacio sobre el tiempo. Aquí aquí nace la primera fórmula. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo.
Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. ¿Y de dónde apareció esa fórmula? Aparece de la velocidad porque los criterios para dar a conocer la velocidad es que el móvil va a 20 kilómetros por hora, va a 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros, la parte de arriba, o kilómetros es el espacio y lo de abajo es el tiempo. Entonces, de aquí nace la primera fórmula que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Velocidad es igual al espacio recorrido sobre el tiempo que se utilizó para hacer ese recorrido. De allí nace pues que la fórmula para calcular el espacio recorrido sería, a ver, a partir de esto yo despejo E, ¿a qué es igual? E es igual, esta T que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿cierto? Esta T que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo. Tengo ya una fórmula allí. El espacio es igual a velocidad por tiempo, porque despejo E y esta T que le está dividiendo va a multiplicar acá. Entonces, velocidad por tiempo. ¿Y cómo nos quedaría la fórmula de tiempo? Tiempo es igual, si esta T la muevo hacia acá y esta B la intercambio aquí, porque esta T está dividiendo, la llevo para acá a multiplicar. Y esta B que estaría multiplicando se pasaría a dividir. En otras palabras, cambiaría de posición. T es igual ¿a qué? ¿A qué medidas intervienen? T es igual, si esta T sube aquí a este espacio donde está la V y la V baja, entonces el tiempo es igual al espacio sobre el tiempo. Es igual al espacio sobre el tiempo. Perdón, el espacio sobre la velocidad. Perdón, aquí vamos a corregir aquí. Estoy equivocándome aquí. El tiempo es igual, esta T sube y esta V baja. Es igual al espacio sobre la velocidad. Perfecto. Entonces, la velocidad se expresa con la letra V y es igual al espacio sobre el tiempo. Y a partir de esta deducción es que hemos obtenido nuestras fórmulas. A partir del criterio que la velocidad se expresa en kilómetros sobre horas y que kilómetros sería el espacio y que hora sería el tiempo, entonces la velocidad estaría indicada por la relación o el cociente entre el espacio por el tiempo utilizado. Y de ahí pues aparecen las otras fórmulas también. Entonces, vámonos a las medidas. ¿En qué medidas se utiliza? ¿Qué medidas se utiliza aquí? ¿Cuáles son las medidas que vamos a utilizar? ¿Cómo se expresa el tiempo aquí? ¿Cómo se expresa la velocidad? ¿Cómo se expresa la distancia recorrida? Entonces, y aquí tengo las fórmulas. Aquí tengo pues que voy a borrar todo esto para recordar que E es el espacio recorrido, más que T es el tiempo que utiliza para hacer el movimiento y que V es la velocidad con la que se mueve el objeto, la partícula, el cuerpo, el móvil. Entonces, bajo esta concepción, ¿en qué medida suele presentarse comúnmente? El espacio suele presentarse en metros o en kilómetros, es lo más común que podemos llegar a tener. El espacio suele presentarse en metros o en kilómetros, que también puede ser en centímetros, pero generalmente lo que más encontramos en los problemas son metros y kilómetros. El tiempo puede estar en segundos, puede también estar en minutos, puede también estar en horas, ¿cierto? El tiempo puede estar, así lo podemos encontrar. Pueden haber otras medidas, pero es importante que nosotros sepamos determinar en qué unidades va a quedar expresado esto. Para eso también vamos a utilizar criterios de conversión. Y la velocidad puede quedar en metros sobre segundos, como también en kilómetros sobre hora. De esta manera puede quedar expresada la velocidad. Entonces, el espacio en metros también puede ser en kilómetros, el tiempo en segundos, los minutos en segundos, también en minutos y también en horas. Lo que es importante saber que si estamos trabajando con metros,
el tiempo debemos trabajarlo en segundos. Y si estamos trabajando con kilómetros, el tiempo deberá ser trabajado en horas. Recordar esto, muy importante. Si vamos a trabajar con metros, consecuentemente, el tiempo debe estar expresado en segundos. Y si vamos a trabajar con kilómetros, de esta manera, arrastra, de esta manera lleva que si el espacio está en kilómetros, entonces el tiempo deberá ser expresado en horas. Mucho cuidado con esto. Entonces, allí dejo expresado. Aquí tengo las fórmulas que voy a utilizar para hacer los respectivos cálculos. Ahora sí, veamos aquí este problema que tenemos. Entonces, recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme intervienen tres medidas. ¿Cuáles son esas tres medidas que intervienen en el movimiento rectilíneo uniforme? El espacio que recorre el objeto, el tiempo que utiliza el objeto y la velocidad que lleva el objeto. Tres aspectos inciden, tres aspectos forman parte de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo primero que yo voy a hacer al momento de resolver es determinar qué valores o qué datos me está proporcionando el problema. Muy bien, entonces bajo esta concepción, calcular la distancia recorrida, calcular la distancia recorrida me está pidiendo que calcule el espacio E. El espacio E sería la incógnita. El espacio E es la incógnita. Por un móvil que lleva una velocidad, mire, ahí le está diciendo que la velocidad V es de 80, la velocidad V es de 80 kilómetros sobre horas, 80 kilómetros sobre horas. Suele comúnmente leerse 80 kilómetros por hora, pero al momento de representar ese kilómetros por hora no es más que sobre horas, sino que comúnmente se lee 80 kilómetros por horas, pero significa que está recorriendo 80 kilómetros en una hora. Esto significa, este es el significado, 80 kilómetros sobre hora significa que el móvil recorre 80 kilómetros en una hora. Entendiendo que estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme y que por lo tanto la velocidad es constante. Significa que a lo largo de la trayectoria el móvil siempre llevará esa velocidad, 80 kilómetros sobre hora. Bien, seguimos leyendo el ejercicio y recorre durante 2 horas. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Qué dato le está proporcionando? Y recorre durante 2 horas, le está proporcionando el tiempo T. T es igual a 2 horas. Entonces aquí en esta parte nos detenemos para poder verificar las medidas, saber que si la velocidad está en kilómetros sobre horas, el tiempo deberá estar expresado en horas también. Ahora bien, ¿y qué tal si el tiempo no está expresado en horas, sino que está expresado en minutos? Si eso ocurre, tenemos que hacer una conversión de unidades, convertir esos minutos a horas o convertir los kilómetros en metros y las horas en minutos, en segundos. Entonces, aquí depende también pues cómo querramos expresar los resultados o cómo el profesor nos pide los resultados. El profesor puede decir, bueno, necesito que el resultado quede expresado en metros, necesito que quede expresado en kilómetros. Con base a eso, usted pues procede a realizar su respectivo cálculo. Repito, calcular la distancia recorrida, espacio, por un móvil que va a una velocidad, esta es la velocidad 80, y recorre durante 2 horas. Perfecto. Aquí tenemos que espacio es la incógnita y entonces buscamos, aquí yo siempre aconsejo que tengan a mano siempre las fórmulas, porque las fórmulas nos permiten pues trabajar de manera óptima, de manera rápida, hasta que me las aprenda. Debo tenerlas a mano siempre. Yo cuando estudiaba tenía un papelito, una hoja de bond y ahí tenía las fórmulas. Estas son del movimiento rectilíneo uniforme, estas son del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerdo, estas son la de potencia, estas son las de trabajo. Bueno, todas las fórmulas tenía allí y me servían mucho pues a la hora de hacer mis trabajos, mis tareas y todo eso. Bien, entonces, aquí nos está pidiendo que calculemos el espacio recorrido y vamos a recordarnos la fórmula para calcular el espacio. Aquí las tenemos. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo.
y el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad. Entonces, vamos a tener que utilizar esta fórmula que está aquí. Esta fórmula que está aquí, espacio, velocidad por tiempo. Entonces, como decía, tener a mano siempre las fórmulas. Espacio es igual, aquí vamos a colocar un cuadrito de texto que se me borró esto. Muy bien. Coloco el tamaño ideal, perfecto. Entonces, aquí estamos. Espacio es igual a velocidad por tiempo, por el tiempo, a velocidad por tiempo. Perfecto. Entonces, espacio es igual a la velocidad que sería 80. Voy a escribir bien ese kilómetros sobre hora que quede así de esta manera para poder interpretarlo de mejor forma. 80 kilómetros sobre hora es la velocidad y el tiempo es 2 horas. A ver, un poquito más espacio por acá. 2 horas, perfecto. O 2H solamente, ¿sí? 2 horas, 2H. Bien, tenemos que multiplicar 80 por 2 y ver qué pasa con las unidades. Entonces aquí, en este instante, me doy cuenta que puedo simplificar, esto que está aquí, que es horas. A ver, vamos a dejarlo allí que sea más visible. Allí. Vamos a simplificar esta hora que está en la parte de abajo con esta hora que está en la parte de arriba. Entonces, horas con horas se van y por supuesto sabemos, tenemos claro, que el espacio debe quedar, obviamente, ¿en qué dijimos que quedaba el espacio? El espacio, estamos en la diapositiva 5, vuelvo a donde trabajé con las unidades, el espacio debe quedar en metros o en kilómetros, ¿sí? Tener en cuenta eso, que el espacio debe quedar en metros o en kilómetros, que el tiempo debe quedar en segundos, en minutos o en horas, y que la velocidad debe quedar en metros sobre segundos o en kilómetros sobre horas, dependiendo de cómo le pida el profesor o de cómo le pida el libro. Está trabajando con un libro y el libro le da un problema y le dice, dejar expresado la velocidad en tales unidades. Entonces usted tiene que trabajar en función de lo que se está pidiendo. Bien, entonces simplifico horas con horas y multiplico, ahora sí me queda solo kilómetro, multiplico 80 por 2, el resultado es 160. ¿160 qué? Kilómetros. Significa que a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora, utilizando un tiempo de 2 horas, este móvil recorre 160 kilómetros. Recorre 160 kilómetros, ese es el espacio recorrido. Bien, nos vamos al siguiente problema. Vamos a colocar los datos que nos proporciona el ejercicio. Aquí los voy a escribir. Coloco el tamaño, un tamaño de letra perfecto. Calcular la distancia recorrida por un móvil. Claramente le está diciendo que calcule el espacio recorrido. Calcular la distancia recorrida es el espacio, ¿cierto? Calcular la distancia recorrida, eso es, ¿cómo se llama eso? Se llama espacio. Por un móvil que lleva una velocidad de 30 metros sobre segundos, de manera clara le está diciendo que la velocidad es 30 metros. Mira, aquí está dándonos una unidad en metros sobre segundos. Y también nos dice que recorre durante 10 segundos. ¿Y qué es eso? Eso es el tiempo. El tiempo T, este móvil tarda 10 segundos, se mueve a esta velocidad de 30 metros sobre segundo y nos preguntan cuál es la velocidad que recorre, cuál es el espacio que recorre con ese tiempo y con esa velocidad. Entonces, vamos a calcular el espacio recorrido. Recordamos la fórmula de espacio. ¿A qué es igual espacio? Espacio es igual a velocidad por tiempo. Espacio es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Son factores. Alguien puede decir, pero profesor, yo escuché que el espacio es igual al tiempo por la velocidad. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Son factores y el orden de los factores no altera el resultado, ¿cierto? Lo mismo es decir, espacio es igual a tiempo por velocidad que velocidad por tiempo. Yo me acostumbré, cuando estudiaba, me acostumbré pues a escuchar espacio es igual a velocidad por tiempo. Bien, entonces de esta manera, voy a hacer un poquito mayor tamaño a esto. Entonces el espacio sería igual a la velocidad, que en este caso es 30. ¿30 qué?
30 metros sobre segundos. 30 metros sobre segundos, que multiplica al tiempo, que el tiempo en este caso es 10 segundos. Perfecto. Vamos a simplificar esto. Aquí voy a utilizar una rayita por aquí. Muy bien. Simplifico estos segundos. Voy a hacer de mayor grosor la línea para que sea visible. Simplifico esto que dice aquí segundos con este segundos que está aquí. Se eliminan. Por lo tanto, entonces nos quedaría que el espacio es igual al producto de 30 por 10, que sería 300. ¿300 qué? 300 metros. Recuerda que el espacio comúnmente se deja expresado en metros o en kilómetros. Y en este caso queda expresado en metros. En el ejercicio anterior quedó expresado en kilómetros. Aquí ha quedado expresado en metros. Vayamos al siguiente ejercicio. Calcular la velocidad de un móvil que recorre 180 kilómetros en 2 horas. A ver, calcular la velocidad de un móvil que recorre 180 kilómetros y utiliza 2 horas. Perfecto, vamos a ingresar los datos aquí para tenerlos a mano. Tamaño de letra ideal. Perfecto, allí. Calcular la velocidad. Velocidad es la incógnita de un móvil que recorre 180 kilómetros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un móvil recorre 180 kilómetros. Es el espacio que ha recorrido 180 kilómetros. Una distancia muy grande, 180 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? Sí, recorre 180 kilómetros. ¿Qué es esto? Es la distancia. En 2 horas, ¿qué es esto? ¿Qué es 2 horas? Es el tiempo. ¿Lo hace en cuánto? Lo hace en 2 horas. Perfecto. O 2H, simplemente 2H. Allí nos encontramos en este punto. Vamos a ver. Recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme intervienen 3 componentes, intervienen 3 medidas, que es el tiempo, que es la distancia recorrida y es la velocidad. En este ejercicio vamos a calcular la velocidad. Entonces, recordar cuál es la fórmula de la velocidad. La tenemos a mano. Si no la tenemos a mano, hay que recordarla, buscar la manera de tenerla. Si no me la puedo aprender de memoria, debo tener la mano hasta que me la aprenda. Lo ideal sería aprenderla, ¿cierto? Entonces, la velocidad es igual. ¿A qué es igual? Recordar que la velocidad surge de la relación que existe entre el espacio que se recorre. La velocidad es igual al espacio sobre tiempo. De aquí obtuve las fórmulas con las cuales he estado trabajando. La velocidad es igual al cociente, a la relación que hay entre el espacio y el tiempo. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Entonces, con esta fórmula voy y la vuelvo a copiar acá para reemplazar los datos. Muy bien. Entonces, el espacio, ¿cuánto es el espacio que recorre? Recorre 180, ¿qué cosa? Kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo? En un tiempo de 2H, en un tiempo de 2 horas. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto es? Velocidad es igual a el resultado que se obtiene de dividir 180 para 2 sería 90. ¿90 qué? 90 kilómetros. ¿Qué quedó? Arriba quedó kilómetros y abajo ¿qué quedó? Horas. Kilómetros y abajo quedó horas. Recordar pues que la velocidad debe quedar en kilómetros sobre hora o en metros sobre segundos o en los que nos pida el libro o lo que nos pida el docente, qué unidades deben quedar expresadas. A veces hay casos especiales en donde la distancia puede quedar en centímetros. Un móvil recorre tantos centímetros en tantos minutos, por decir. Entonces, lo que tenemos que tener en claro allí también pues son las unidades de conversión. Aquí tengo un video donde está subido información sobre cómo hacer conversión de unidades y pues de esa manera puedo valerme de estos criterios para hacer las respectivas conversiones. Entonces, 180 dividido para 2 es 90 kilómetros sobre hora. Este móvil se mueve, este móvil se desplaza a esta velocidad 90 kilómetros sobre horas. Veamos el siguiente caso.
calcular la velocidad. Nos está pidiendo que calculemos la velocidad. Inserto aquí. Vamos a colocar los datos. De forma explícita, aquí dice que la velocidad es la incógnita. Calcular la velocidad de un móvil que recorre 300 metros. ¿Qué significa eso? Esos 300 metros es una unidad de espacio, es el espacio que recorre el móvil, recorre 300 metros en 20 segundos, es decir, que en en este tiempo que está aquí lo hace en este tiempo de 20 segundos. Perfecto. ¿Y qué son esos 20 segundos? Esos 20 segundos es el tiempo, ¿cierto? No me puedo equivocar. 20 segundos es el tiempo. El tiempo se expresa en segundos, minutos, horas, el espacio en metros, en kilómetros, bueno, también en pulgadas y bueno, en la velocidad, metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. Tener en cuenta eso. Bien, entonces, la fórmula de velocidad, ¿a qué es igual la velocidad? Recordar la fórmula de la velocidad. Entonces, acomodo aquí el tamaño de esta letra. La velocidad, recuerden que de aquí fue donde obtuve las fórmulas. La velocidad es igual al cociente que existe entre el espacio recorrido y el tiempo. De allí obtuve las otras fórmulas. Velocidad es igual al espacio que se recorre en un tiempo determinado. Por lo tanto, entonces procedo a reemplazar estos datos. Procedo a reemplazar estos datos y a ver qué sucedió. Entonces, el espacio que recorre es 300 metros y el tiempo que se está utilizando sería 20 ¿qué? 20 segundos. Perfecto. Entonces, al dividir 300 para 20, elimino un 0 aquí, un 0 arriba, un 0 abajo y me queda 30 para 2 a 15. Si no, pues la calculadora a 15. ¿15 qué? 15 metros sobre segundos. 15 metros sobre segundos. Sería entonces que este móvil se desplaza con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Recorre en cada segundo, recorre 15 metros. Esa es la interpretación de este resultado. 15 metros sobre segundo significa que el móvil recorre 15 metros en un segundo. En el siguiente segundo recorrerá 15 metros más. En el siguiente segundo recorrerá otros 15 metros más. Recordar que estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad es constante. La velocidad es constante. Vayamos a otro problema que tenemos aquí. Está muy interesante este ejercicio aquí también. Vamos a resolverlo. Vamos a colocarle un tamaño de letra adecuado. ¿En qué tiempo? Aquí de forma clara le dice, ¿en qué tiempo? Significa que el tiempo viene a ser la incógnita. ¿En qué tiempo un móvil recorre 240 kilómetros? ¿Qué significa esto de que recorre 240 kilómetros? Significa que eso es el espacio recorrido, es la distancia, es 240 kilómetros y lo hace a una velocidad de ¿cuánto? De 80 kilómetros sobre hora, 80 kilómetros sobre hora. Perfecto. ¿Cuál es la incógnita? Es el tiempo. Muy bien. Entonces, recordar cuál es la fórmula que nos permite calcular el tiempo, tener a mano siempre esos valores. Tiempo es igual, si no, pues tengo las fórmulas a mano, si no, la encuentro a partir de la fórmula inicial de la velocidad, que es espacio sobre tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo es igual, ¿a qué es igual el tiempo? El tiempo t es igual al cociente que existe de dividir el espacio sobre quién, sobre la velocidad. Recordar que aquí lo tenemos aquí cuando aplicamos las fórmulas. Tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más grande esta fórmula para poder visualizarla de mejor manera. Entonces procedo a reemplazar datos. ¿Sí? Entonces el tiempo es igual. ¿A qué es igual? Es igual al espacio que ha recorrido. En este caso es
240, ¿qué cosa? Kilómetros. Y la velocidad, ¿a qué es igual la velocidad? A 80. ¿80 qué? 80 kilómetros. 80 kilómetros sobre horas. 80 kilómetros sobre horas. A ver, en este caso, kilómetro con kilómetro se simplifican por el hecho de estar arriba y abajo. Este kilómetro se va con este otro kilómetro de aquí y el resultado nos va a quedar en horas. Obviamente es obvio si el tiempo debe ser expresado en horas o debe ser expresado en minutos o debe ser expresado en segundos. Si por algún motivo no se simplifica una unidad, en este caso de espacio, por algún motivo no se simplifica, significa pues que hay un error porque el tiempo no puede en el resultado del tiempo, no puede haber una unidad de metros, de kilómetros o de cualquier medida de longitud. El tiempo debe ser expresado horas, minutos o segundos, dependiendo de cuál es el requerimiento del problema que estamos analizando. Entonces, bajo este criterio, bajo este enfoque, kilómetro con kilómetro se van y tenemos que dividir 240 para 80. Elimino un 0 arriba, un 0 abajo, me quedaría 24 para 8. Significa que el resultado es 24 para 8, el resultado es 3. 24 dividido para 8 es 3. Y si no, pues calculadora, divido 240, tomo la calculadora 240 dividido para 80, el resultado es 3. ¿3 qué? 3 horas, 3H. Significa que en 3 horas el móvil recorre 240 kilómetros yendo a una velocidad de 80 kilómetros sobre horas. Veamos el siguiente problema. Vamos a insertar un cuadro de texto para tomar los datos. Siempre es importante tomar los datos. Tomar los datos me permite pues tener una visión más clara del problema. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Aquí tenemos aquí la interrogante. ¿En qué tiempo? ¿Sí? Entonces, tiempo es la incógnita. Tiempo es la incógnita. Un móvil recorre 300 metros, eso es el espacio, 300 metros, a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad es 10 metros sobre segundos, 10 metros sobre segundos. Perfecto. Estos serían los datos que intervienen en este problema. Vamos a realizar el cálculo que está pidiendo el ejercicio. Muy bien. Tiempo es la incógnita. Entonces, ¿a qué es igual el tiempo? El tiempo es igual al espacio dividido para la velocidad. Con esta fórmula, entonces procedo a reemplazar datos, siendo el espacio recorrido, en este caso 300 metros, y la velocidad es de ¿cuánto? La velocidad es de 10 metros sobre segundos. 10 metros sobre segundos. Entonces, por aquí metros y por aquí segundos. Simplificamos. Vamos a simplificar. Este metros que está aquí, con este metro que está aquí se va. El tiempo va a quedar en segundo. Por supuesto, es una medida de tiempo. Entonces, tiempo T es igual o resulta de dividir 300 para 10. Elimino un 0 arriba, un 0 abajo y me queda 30 para 1, 30. No, pues la calculadora, no hay problema. 30, ¿qué? 30 segundos. Significa que en 30 segundos, es decir, en la mitad de un minuto, este móvil recorre 300 metros. En 30 segundos, el móvil recorre 300 metros y lo hace a una velocidad de 10 metros sobre segundos. Eso para lo cual utiliza un tiempo de 30 segundos. Bien, entonces esto es lo concerniente al movimiento rectilíneo uniforme. Recordar que una de las características del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad se mantiene constante, por lo tanto, recorrerá los mismos espacios en un determinado tiempo.
esto en un determinado tiempo porque la velocidad es constante. Significa que siempre el móvil a lo largo de su estudio que estamos haciendo en este problema, la velocidad se mantendrá a un mismo valor en ese ejemplo. Esto es una característica del movimiento rectilíneo uniforme y pues está de más decir que el movimiento es en línea recta porque aquí forma clara lo dice que es un movimiento rectilíneo. Rectilíneo, movimiento rectilíneo significa que es un movimiento en línea recta y es uniforme porque se mueve a velocidad constante. Significa que no hay aceleración. Al momento que surge una aceleración, el móvil cambia de velocidad, porque en un instante va a una velocidad y a otro instante va a otra velocidad. Significa que hay una aceleración y que para que haya esa aceleración, pues existen otros factores que inciden para que se dé ese cambio de velocidad. Aquí, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad la mantenemos constante a lo largo del recorrido, a lo largo del estudio de ese movimiento. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta información. Espero sea de mucha utilidad en sus actividades académicas. Espero que les sirva mucho, que puedan pues hacer sus prácticas y que les ayude bastante. Se cuidan mucho.